Saludos cordiales y fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. Hemos empezado en este miércoles en nuestro set número 2. El primero es el color turquesa. Este es el set número 2 que tiene este color y está lleno de vegetación. Y el set número 3 que le decimos nosotros desde los estudios naturales es la parte del patio. Así que aclarado el tema, vamos a hablar de algo muy maravilloso y muy hermoso en cuanto a el estudio y la historia bíblica que se narra en Hechos. En el libro de Hechos, porque es un libro, vamos a ver en el capítulo 2 y en el versículo 43 en adelante lo que es la vida de los primeros cristianos. Muy bien. Ustedes sabrán que en Hechos, en el capítulo 2, en su inicio, está la narrativa de que Dios cumplió, porque Él siempre cumple sus promesas, en que iba en aquel entonces a derramar su espíritu, y lo derramó en el día de Pentecostés. Ese día se entiende, se comprende, se lee en la Biblia, es el nacimiento de la iglesia cristiana. Y algo que debo de hacer énfasis, fíjese que nació la iglesia cristiana, y a partir de entonces la iglesia se constituyó en Jerusalén con judíos convertidos al cristianismo y con estos convertidos al cristianismo, que eran apóstoles, seguidores, la madre de Jesús y otras mujeres y otros más. Entonces formaron pues la iglesia cristiana. ¿Y qué predicaron ellos? El evangelio de Jesucristo. La primera iglesia hasta el día de hoy, la iglesia pues predica el evangelio de Jesucristo para salvación. Entonces, sencillo, señores míos, la iglesia se constituye a partir de entonces por predicar el evangelio de Jesucristo. Ahí está en Hechos, en el capítulo 2. Entonces está que se constituye iglesia cristiana evangélica. Mire usted, así que cualquier interrogante o cualquier apropiarse el derecho de ser la iglesia tal o cual, no se olvide de esto. Oye, entonces en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 3, justamente en el versículo 3 tiene el título de la vida de los primeros cristianos. Y dice la palabra así, ¿verdad? Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ciertamente, estas maravillas y señales eran las que se habían manifestado en que los apóstoles, desde el versículo 37, que Pedro les habló al pueblo de Israel, y dice en el versículo 37 que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces el Pedro pues les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, porque ustedes lo mataron. Hoy conviértanse a Jesús de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso le estaba diciendo a ese pueblo en esa ocasión y en ese día. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí está la cosa. Ahí está la cosa. ¿Quién hace el llamamiento? ¿Nosotros buscamos a Dios o Dios nos busca a nosotros? Dios nos busca, nos llama. Y entonces, en el versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, o sea, el evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así dice el versículo 41, 3,000 personas. 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Justamente el título de este mensaje se llama Perseverando en la doctrina. Ya lo acabamos de leer. Entonces, de todo lo que se hacía y los apóstoles hicieron en el nombre del Señor Jesús, a quien por primera vez predicaban a muchos, dice en el 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Desde luego, el Señor Dios, Jesucristo, también les había dado el poder para hacer señales. Fíjense bien que el libro de Hechos, porque es un libro, es el crecimiento, el nacimiento y crecimiento y expansión de la iglesia cristiana evangélica. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La que le había enseñado el Señor Jesús. ¿Y cuáles eran? Era la verdad revelada y recibida por los apóstoles de Jesús. Eran el fundamento para el crecimiento, oiga usted, y madurez del creyente. A partir de entonces, también se enseñaba la fidelidad, se enseñaba también la comunión, o sea, unidos, pues, comunión, que es como uno. Y dice también el compañerismo, la participación del evangelio, puesto que los cristianos se convierten en compañeros de Jesucristo y de otros creyentes también. Es su deber espiritual animarse mutuamente y a vivir en justicia y obediencia. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando, si te han enviado este video para que lo escuches, bendito sea el Señor, y para que lo veas también, bendito sea Dios, porque lo único que hacemos desde el canal cristiano, la palabra, es predicar el evangelio de Jesucristo. Y entonces, hacían muchas maravillas, muchas maravillas. Entonces, la capacidad que tuvieron los apóstoles de realizar milagros era exclusiva para ellos y de sus compañeros cercanos. En este caso fue Felipe. Estas cosas que hicieron ellos generaron asombro y respeto por el poder divino que se manifestaba en ellos. Repito, hermano, el libro de Hechos es el relato del nacimiento, del crecimiento y de la expansión de la iglesia. ¿Cuándo? En este momento. Porque las cosas que se vieron acá en el libro de Hechos, los mismos apóstoles ya no las hacen más adelante, en otros países, en otras iglesias. Únicamente Dios, pues Él es todopoderoso y de Él depende todo, les dio el poder para realizar todas esas maravillas y portentos que usted ve en el libro de Hechos y que ya no se ven, que los mismos apóstoles o los mismos personajes que aparecen aquí ya no se ven haciéndolos en otros lados. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ya había nacido, crecido y entonces ya se había expandido. Para este tiempo y para esta ocasión, Dios Todopoderoso envió y permitió que se hicieran
todas estas maravillas. Muy bien, dice en el versículo 44. En el 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta frase no sugiere que los cristianos de la iglesia primitiva habitaran todos juntos ahí en una gran casa, pues. No. O que se juntaran todos los bienes y todos ahí tenían una despensa. No. Lo que compartían era, aparte que la palabra, compartían la comida, las bendiciones que habían recibido algunos, y también dice, permitían y llevaban a los pies de los apóstoles. Vamos a ver si logramos leer algo. Y a los pies de los apóstoles no dice ponerlo a los pies, sino bajo la administración de ellos, todo lo que se pudiera. Habían hermanos que eran pobres, habían hermanos que no tenían recursos, y entonces a ellos también se les daba ayuda, y eso era. Pero no que la iglesia se constituyó en un ente social para estar dándole de comer o dándole ropa a la gente todo el tiempo. No es así, hermano, no es así. No hay que ver a la iglesia como un ente social, pues. No. La iglesia es un ente espiritual, así de sencillo. Que nosotros los creyentes tengamos buena voluntad para hacer cosas buenas, pues, no solo para con nuestros hermanos en la fe, sino que con los demás y para otros, eso es otra cosa. Y eso es un buen testimonio de ser un buen creyente, un buen discípulo de Jesús. ¿Cómo que no? Entonces en el versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, y aquí está, ¿ve? Según la necesidad de cada uno. Esa iglesia que nació con un gran amor, nació con una gran sinceridad, nació, hermanos, con un deseo hermoso, no solo de escuchar el evangelio, de convivir el evangelio, de reunirse, ya va a ver a dónde se reunían, y también de que compartir con ellos mismos y con los demás las bondades de los beneficios y bendiciones que Dios había permitido darle a esos primeros cristianos. Entonces en el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjense que iban todavía al templo, todavía tenían costumbres judías, y partiendo el pan en las casas. Entonces ya se les iba quitando aquella religiosidad de asistir al templo, sino que ya empezaron a buscar las casas. ¿Sabe usted que las iglesias del primer siglo, la primera, sus reuniones eran en las casas? Ahí eran. Aquí en El Salvador hay una iglesia, que Dios bendiga a todos los miembros de esa iglesia. Los admiro mucho porque dentro de su formación, digamos, administrativa y en la forma de cómo predicar el evangelio fuera de una iglesia central, ellos tienen células, y ahí se reúnen un grupo de hermanos de la colonia o de la vecindad o de la ciudad, qué sé yo, y se reúnen en casas. Y qué bonito, porque no hay excusas, dado de que la iglesia está en un lugar bastante conglomerado y el tráfico es tremendamente difícil para llegar. Entonces, muy sabiamente, Dios les ha puesto a los dirigentes de esa iglesia reunirse en casas, y le llaman células. Yo diría que aquí también se están ya dando una muestra de las células, porque dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ve usted? Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Aquí hay una información tan hermosa, hermano, pero tan hermosa en este versículo último. Vamos a ver, dicen que vendían sus propiedades. Esto indica, hermano, que en esta iglesia tierna, inocente y bella, pues, no habían gentes que fuera muy retraída con sus cosas y dar esos poquitos que a veces se ven que se dan en las iglesias, y ese amarre por el dinero o ese amarre por alguna cosita. Aquí se ve que no, vendían sus propiedades, dice, y para dar el dinero y ayuda para lo que era necesario. Entonces era una buena actitud, no era doctrina, era una buena actitud. Y entonces, cada día en el templo, los creyentes iban al templo a alabar a Dios. Fíjense, ellos iban a alabar a Dios y seguían los horarios de oración de cada día. O sea, alabar a Dios no era malo que lo hicieran en el templo, porque tenían el templo. Pero ya sus reuniones, fíjense que en el templo se reunían todos, judíos y todos, pero ellos ahí iban a alabar a Dios. Y cuando tenían su oportunidad, tenían sus reuniones cristianas en las casas. No se olvide, el templo era judío. Ellos, como judíos, iban al templo a adorar a Dios. Pero, digo yo así, más entendible, cuando regresaban, si usted quiere, o en los horarios que les parecía factible, alababan y glorificaban a nuestro Señor Jesucristo, sin olvidarse de Dios. Cuidado, sin olvidarse de Dios. No quiere decir que en las casas tampoco lo alababan. No. Hablaban también a Dios, le daban la honra y la gloria a Dios, porque Jesucristo así los enseñó. Les enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles ya le enseñaban a la iglesia nueva, bebita, pequeñita que está aquí naciendo. Y entonces dice, partiendo el pan en las casas. Esto se refiere a los recursos que cada día compartían los creyentes unos con otros. Y dice también que con alegría y sencillez de corazón. Y aquí sí está la clave. La alegría y sencillez de corazón. Y eso es lo que necesitamos mucho. Entonces, la iglesia de Jerusalén es la primera. Acuérdense, ahí nació la iglesia, en Jerusalén. Vivía gozosa porque sus ojos estaban puestos en Jesucristo y nada más. Qué hermoso. Déjeme ver si logro leer en 2 a los Corintios, y en 2 de los Corintios nos va a dar una información. En el 11, 2 de los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia, porque Pablo decía que deberían de presentarse ante Dios como una virgen pura a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le está hablando aquí a los Corintios, dice pues que la iglesia debe de estar limpia y pura para presentarse a nuestro Señor. También en este texto bíblico está en Filipenses, en el capítulo 3. Déjeme buscarlo junto con usted. Filipenses, Colosenses, y después de Colosenses, antes de Colosenses está Filipenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto, hermano, nos toca hasta el día de hoy. Nosotros, los cristianos evangélicos, debemos de ser luz en la oscuridad. Debemos de ser un ejemplo. Sé que es difícil, lo sé, en este tiempo es muy difícil. Un tiempo cargado de una serie de cosas, muy difícil, pero tampoco es imposible. Intentemos todo lo mejor que podamos. Evitemos todo lo malo que nos hace daño y que no nos hace ver bien ante la presencia de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Tendemos de tener mucho cuidado, ser luminares en este mundo. Y entonces dice también en el versículo 47, y lo voy a terminar de leer. Dice, leeré el 46 para volver otra vez a esa armonía bíblica. 46, y perseverando unánimes, o sea, toda la iglesia unánime. Y cuánto deseamos hoy que la iglesia esté unida. El enemigo aprovechó la pandemia para desunir a muchísimas iglesias. Y yo diría que a todas las iglesias cristianas evangélicas. Y por ahí también se rumora de otras confesiones de fe que tienen ahí un señalamiento como sectas, y también para la iglesia tradicional, que también tiene unas deserciones tremendas, según se comenta. Nada más, ahí nos quedamos. Pero lo que nos compete a nosotros, sí hermanos, sí amigos, hemos visto con tristeza, con dolor, pero con dolor de ver cómo las ovejas, apenas un rugido de lobo, salieron corriendo y no se refugiaron en la roca de los siglos, que es Jesucristo. En el tiempo primero, ellos dicen que perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí está lo que me encanta: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hágase esta pregunta: ¿usted cree que el Señor lo va a escoger a usted para que esté alabándole y glorificándole? Y lo escoge, y en el menor rugido del lobo, en esto, la pandemia y todo eso, aprovecha para escaparse del redil, para estar en lo que a algunos les gusta y no lo que la palabra dice. Hay que tener un gran cuidado y un gran temor, porque dice que el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cuidado, Jesús, orando con el Padre, le dijo: gracias te doy, Padre, porque de todo lo que me diste, el único que se ha perdido es el hijo de perdición. Pero lo que es mío, nadie me lo arrebata. ¿Es usted de Jesús? Entonces tiene que estar perseverando en su iglesia. Si no, el lobo está por comérselo quizás. Bendiciones por donde quiera que se encuentre. Hoy estuvo en sintonía con su canal cristiano La Palabra.